En la Edad Media, ser rico no solo significaba vivir mejor, sino también comer para demostrarlo. Los banquetes no eran actos de hambre, sino desfiles de poder. Cada platillo servía para recordarle al mundo que el anfitrión no solo tenía más dinero, sino también más influencia y prestigio. Comer era una declaración política, una exhibición calculada de exceso. Hoy exploraremos cómo los nobles medievales usaron la comida como su herramienta más extravagante para dominar el juego social. Cuando un noble organizaba un banquete, no estaba simplemente alimentando a sus invitados. Estaba montando un espectáculo. Cada comida era una competencia silenciosa por ver quién podía impresionar más, gastar más y humillar mejor a sus rivales. No bastaba con servir buena comida, había que deslumbrar. Las comidas se organizaban en múltiples servicios, cada uno compuesto por decenas de platos. El objetivo era abrumar, no saciar. La cantidad era un lenguaje de poder. No importaba si la mitad de los alimentos terminaban en el suelo o si los invitados no podían probarlo todo. Lo que importaba era que el anfitrión demostrara que podía darse el lujo de despilfarrar recursos. Cada nuevo servicio superaba al anterior en variedad y rareza, buscando siempre provocar admiración o envidia. La presentación de los alimentos era parte central del teatro. Cualquier platillo que pudiera causar asombro o provocar rumores entre los asistentes era bienvenido. La comida debía ser tan memorable como el evento mismo. Algunos platos tenían funciones simbólicas o mensajes políticos ocultos, reforzando alianzas, mostrando fidelidad al rey o insinuando superioridad sobre otros señores. Entre un servicio y otro, los cocineros introducían lo que se conocía como sateltis, creaciones comestibles cargadas de significado. Estas piezas no eran solo muestras de habilidad culinaria, sino auténticos mensajes codificados para quienes sabían interpretarlos. Todo en la cena, desde la disposición de los platos hasta el orden de los asientos, transmitía jerarquías invisibles que todos los presentes entendían sin necesidad de palabras. Los banquetes medievales no eran reuniones sociales inocentes. Eran actos de comunicación política, maniobras estratégicas y, sobre todo, demostraciones públicas de que, en un mundo de escasez y lucha constante, el anfitrión podía permitirse el exceso sin consecuencias. En la cima de la pirámide alimentaria medieval, la carne reinaba sin discusión. Para los ricos, comer carne no era un simple placer, era un acto de afirmación social. Mientras el campesino promedio podía pasar semanas sin probar un solo bocado de carne, los nobles hacían de ella la base diaria de su alimentación. Y no se trataba solo de cantidad, sino también de variedad y exclusividad. Documentos históricos revelan que algunos nobles consumían hasta 5 libras de carne al día, una cantidad que hoy resultaría absurda. Vacas, cerdos y pollos formaban parte del menú habitual, pero los verdaderos lujos se encontraban en las especies salvajes. Comer ciervos, jabalíes o liebres no solo era una cuestión de gusto, sino de estatus. Estos animales eran considerados trofeos que solo los propietarios de vastas tierras podían cazar legalmente. Las leyes de caza, duramente vigiladas, garantizaban que solo una élite pudiera acceder a los mejores manjares del bosque. Cazar sin permiso no era una infracción menor, podía costarte la mano o incluso la vida. De este modo, la posesión y el consumo de ciertas carnes se convirtió en una marca de poder territorial y privilegio social. Para ocasiones especiales, los nobles llevaban esta obsesión aún más lejos. Servían animales exóticos o creaban monstruos culinarios mediante la unión de distintas especies, presentando ante sus invitados criaturas imposibles. Estos actos no eran caprichos aislados, eran representaciones calculadas de creatividad, dominio de la naturaleza y recursos ilimitados. Incluso durante los periodos de ayuno religioso, los nobles encontraban formas de mantener su supremacía carnívora. Gracias a creativas reinterpretaciones de las reglas, animales acuáticos como los delfines y los castores se reclasificaban como peces, permitiendo que la opulencia nunca se interrumpiera, ni siquiera en tiempos de abstinencia. Si la carne demostraba poder territorial, las especias gritaban riqueza global. En la Edad Media, las especias no eran simples condimentos. Eran símbolos de estatus, comparables al oro o las joyas. Tener acceso a ellas significaba que se poseía dinero suficiente para comprar productos que habían recorrido miles de kilómetros a través de rutas peligrosas, intermediarios codiciosos y océanos impredecibles. Pimienta, canela, nuez moscada, clavo y, sobre todo, azafrán, eran los tesoros culinarios más codiciados. No era raro que un solo saco de pimienta costara tanto como un esclavo o una propiedad rural. El azafrán, tan ligero como valioso, podía llegar a superar el precio del oro. Y, como era de esperarse, su uso no se limitaba a mejorar el sabor, era un instrumento de ostentación calculada.
Los registros muestran platos saturados de especias, en cantidades que hoy parecerían absurdas. No por búsqueda de equilibrio de sabores, sino por la necesidad de exhibir abundancia. Si un plato podía llevar 20 o más tipos de especias, mejor aún. La saturación no era un error de cocina, era una estrategia social. El comercio de especias enriqueció a ciudades enteras. Lugares como Venecia se transformaron de puertos modestos a potencias económicas gracias al control de estos productos. Los mercaderes de especias se convirtieron en figuras tan influyentes que prestaban dinero a reyes y financiaban guerras. La obsesión llegó a tal extremo que algunas regiones promulgaron leyes para limitar su consumo. Solo ciertas clases podían legalmente comprar determinados tipos de especias. Incluso existían inspectores dedicados a confiscar especias que estuvieran en manos de quienes no pertenecieran a la nobleza. Comer clavo o azafrán sin permiso podía costar multas exorbitantes o algo peor. En definitiva, las especias no solo sazonaban los platos medievales, sazonaban también el prestigio de quienes podían permitirse consumirlas. En la Edad Media, el pan no era solo un alimento básico, era una declaración de clase social. Su color, textura y calidad revelaban al instante quién eras y dónde te ubicabas en la jerarquía. Para los ricos, el pan debía ser tan impecable como su linaje. Se producía a partir de harina de trigo finamente tamizada, eliminando cualquier rastro de salvado o impureza, aunque eso implicara desperdiciar gran parte del grano. Este pan blanco, conocido como manchet, no solo era más costoso, sino también símbolo de refinamiento y poder adquisitivo. Recibirlo en una comida significaba que se te consideraba digno de respeto y honor. Por el contrario, si era servido con pan más oscuro o denso, entendías inmediatamente que estabas varios escalones por debajo en la escala social. La clase media consumía un pan conocido como maslin, una mezcla de trigo y centeno. Más accesible, aunque menos prestigioso, este pan representaba la respetabilidad sin extravagancia. Era el equivalente medieval de vivir con modestia sin caer en la miseria. Los más pobres, en cambio, comían panes pesados y ásperos, hechos de mezclas de granos secundarios, y en tiempos de escasez, de rellenos como habas, guisantes o incluso corteza de árbol. En épocas de hambruna, este tipo de pan podía ser no solo desagradable, sino peligroso, ya que las contaminaciones fúngicas podían provocar intoxicaciones graves o alucinaciones. Además, el pan tenía otros usos en las mesas nobles. Grandes rebanadas de pan duro, llamadas trenches, servían como platos improvisados para contener carnes y salsas. Después de las comidas, estos platos comestibles eran entregados a los sirvientes o a los pobres, un acto que combinaba reciclaje práctico con una apariencia de caridad. En la sociedad medieval, tu pan decía más de ti que tus propias palabras. En la Edad Media, el azúcar era considerado un lujo reservado únicamente para la élite. No se veía como un simple ingrediente culinario, sino como un bien exótico y precioso, comparable a las piedras preciosas. Producirlo requería un proceso largo y laborioso, lo que elevaba su precio a niveles absurdos. Poseer azúcar era una demostración de riqueza y poder, y servir dulces elaborados en un banquete era una declaración pública de estatus. Los nobles no se conformaban con simples postres, moldeaban el azúcar en formas artísticas, creando esculturas comestibles que desbordaban extravagancia. Los postres no solo endulzaban el paladar, sino que dejaban claro que quien los ofrecía dominaba el acceso a los lujos más codiciados. Incluso los médicos de la época prescribían azúcar como remedio, reforzando su asociación con la exclusividad. En un mundo donde muchos nunca probarían un grano de azúcar, los ricos literalmente comían el equivalente a joyas. En la Edad Media, el agua era vista con profunda desconfianza. Contaminada y peligrosa, su consumo era un riesgo que los ricos preferían evitar a toda costa. En cambio, el vino se convirtió en la bebida noble por excelencia, no solo por su sabor, sino por su seguridad y prestigio. Cada noble disponía de una provisión diaria que hoy parecería excesiva, consumiendo el equivalente a varios litros al día, desde el desayuno hasta la hora de dormir. El vino importado de regiones famosas se consideraba el más codiciado, y su posesión era una prueba adicional de riqueza y conexiones. No solo el contenido importaba, beber en copas de metales preciosos o elaborados recipientes añadía otra capa de ostentación. Incluso se diseñaron sistemas que llevaban el vino directamente a los salones, asegurando que nunca faltara en las celebraciones. En el mundo medieval, beber vino era tan vital como mantener la reputación. Cuando parecía que ya no había forma de mostrar más lujo, los nobles medievales llevaban su extravagancia a un nivel aún más absurdo, comían lo que nadie más se atrevía o podía conseguir. En este juego de excesos, los alimentos más raros,
costosos o prohibidos, se convirtieron en trofeos gastronómicos. No se trataba de saciar el hambre, sino de impresionar, de transgredir las normas y de reafirmar su superioridad a través de lo inalcanzable. La carne de ballena, el delfín y la marsopa, criaturas difíciles de capturar y aún más difíciles de conservar, se servían como platos de prestigio. En algunos reinos, cualquier ballena que encallara pertenecía automáticamente al monarca, y su lengua, considerada la parte más valiosa, era reservada para los invitados de mayor rango. Durante los días de ayuno religioso, la astucia reemplazaba a la obediencia. Al clasificar estos mamíferos acuáticos como peces, los nobles burlaban las restricciones sin sacrificar su opulencia. La extravagancia no terminaba en el mar. Pequeñas aves como alondras, tordos y jilgueros se servían en cantidades masivas, cada una atrapada individualmente, un esfuerzo que hablaba más de la capacidad de explotar mano de obra que de la necesidad alimenticia. Incluso surgieron creencias convenientes para justificar el consumo de animales prohibidos. La barnacle goose, por ejemplo, era vista como nacida de percebes marinos, lo que la hacía apta para los días de abstinencia. En casos extremos, productos aún más exóticos y extraños entraban en escena: polvo de cuerno de unicornio, en realidad narval, o ámbar gris, proveniente de los intestinos de ballenas, eran consumidos como manjares o remedios. Comer estas rarezas no solo satisfacía el apetito de los nobles, sino su necesidad insaciable de demostrar que las reglas eran flexibles, siempre que se tuviera suficiente dinero para ignorarlas. En la Edad Media, comer no era un acto privado ni una necesidad biológica sencilla. Era una declaración pública de poder, riqueza y control. Cada ingrediente exótico, cada platillo imposible, cada banquete exagerado servía para reforzar una jerarquía donde los privilegios se exhibían en la mesa con tanta claridad como en el campo de batalla. A través de la comida, los nobles no solo saciaban su apetito, sino que recordaban constantemente a sus invitados, sirvientes y rivales que pertenecían a una casta superior. La abundancia no era accidental, era una estrategia para marcar diferencias, un lenguaje silencioso que todos entendían. En un mundo de escasez e incertidumbre, la capacidad de comer en exceso, y de hacerlo de forma extravagante, se convirtió en una de las armas más efectivas para consolidar y perpetuar el poder social. Comer bien, para los ricos medievales, era reinar sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La próxima vez que escuches hablar de grandes banquetes o lujos desmedidos, recuerda, no es algo nuevo. Los nobles medievales ya dominaban el arte de usar la comida como su mejor carta de poder. Y si quieres descubrir más secretos increíbles sobre cómo el pasado moldeó nuestra forma de vivir y de comer, suscríbete y acompáñanos en esta travesía por la historia que no te contaron.